Bienvenidos a este video en el que aprenderemos cómo trabajar con fórmulas en una hoja de cálculo. Pero, ¿qué es una fórmula? Una fórmula en Excel es una serie de operaciones o cálculos entre valores o celdas o entre ambos. Tomemos como ejemplo la siguiente operación. Su resolución en Excel requiere que se coloque el signo de igual en la celda activa. Usemos la celda B5. Ahora, nuestra operación, si observamos, es una división de dos cantidades. Esta expresión es, en general, una fracción en donde el numerador lo obtendremos al resolver las operaciones de 11 menos 5 más 18 y el resultado final al dividir entre 4. Para realizarlo, será necesario escribir entre paréntesis el numerador, quedando de la siguiente forma. Después del signo de igual, abro paréntesis, coloco el número 11, el signo de la resta, el número 5, el signo de la suma y 18. Cierro paréntesis. Utilizamos paréntesis porque aquí lo que observamos es que tenemos que realizar primero una resta y una suma y posteriormente tendremos que hacer una división. Continuamos con la diagonal de la división y el número 4 como denominador o divisor. Al oprimir la tecla de Enter, el resultado de realizar correctamente estas operaciones es el número 6, lo cual indica que se introdujeron los datos de forma correcta y que se han aplicado adecuadamente la jerarquía de las operaciones. Realicemos ahora un ejemplo con otro tipo de operaciones. Necesitamos escribir una operación que nos permita calcular la raíz cuadrada de un número, en este caso 625. Para llevarla a cabo, debemos recordar que también extraer la raíz de un número significa elevar a una potencia fraccionaria ese número, en donde el denominador está indicado por el índice de la raíz, que en este caso es 2 por ser raíz cuadrada, y como numerador de esta potencia fraccionaria el número 1, que es el exponente de la base o radicando, lo que es igual a lo siguiente. Aquí tenemos ya representado el número 625 con una potencia fraccionaria. Esto es 625 a la 1 medio. Lo primero que tendremos que hacer es colocar el signo de igual, de la misma manera como lo hicimos en el ejercicio anterior. Utilicemos nuevamente la celda B5 y después del signo de igual escribiremos el número 625. Para elevar este número a la potencia de 1 medio, escribimos el signo de potenciación. Abrimos paréntesis y escribimos 1 entre 2. Cerramos paréntesis. En este caso, colocamos entre paréntesis la fracción para poder agrupar el numerador y el denominador. Al dar Enter, el resultado deberá ser 25, que es la raíz cuadrada de 625. Podemos comprobarlo utilizando una calculadora de ser necesario. Como puedes observar, el resultado que aparece en la celda B5 es el número 25, pero en la barra de fórmulas podemos observar cómo se despliega la fórmula correspondiente para extraer la raíz cuadrada del número 625. Y extraemos la raíz cuadrada de 625 cuando lo elevamos a la potencia fraccionaria de 1 medio. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una expresión como esta? Esta expresión matemática es la fórmula para calcular el área de cualquier triángulo. Partamos de su análisis. Primero, tenemos dos letras, B y H, que se multiplican y su resultado se divide entre 2. Esta fórmula se puede leer como base por altura sobre 2 o como el semiproducto de la base por la altura, lo que nos permite calcular el área de un triángulo. Tomemos como ejemplo el siguiente triángulo. Para calcular el área de este triángulo, en Excel podemos realizarlo de varias formas. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Escribamos nuestra fórmula en la celda B12.
Escribimos el signo de igual, abrimos paréntesis y colocamos el número 10, que es el valor de la base. Ahora el asterisco, que es el operador de multiplicación. El número 8, que es el valor designado de la altura, y cerramos paréntesis. Como en nuestro primer ejemplo, el numerador deberá ser calculado antes, después la diagonal y finalmente el número 2. Oprimimos Enter. Nuestro resultado es 40, que es el área de este triángulo. Ahora, vamos a calcular el área de este mismo triángulo utilizando celdas. Vamos a hacerlo de esta forma. Escribimos el texto base y altura en las celdas A10 y A11. Colocamos el valor de la base, que es 10, en la celda B10 y el valor de la altura 8 en la celda B11. Ahora escribiremos la fórmula. A continuación escribiremos la fórmula utilizando los nombres o coordenadas de celda donde se encuentran almacenados los valores numéricos de la base y la altura, no el texto. Hagámoslo en la celda B15 para que podamos observar lo que sucede. Escribo el signo de igual, abro paréntesis y, como se dijo anteriormente, en vez de colocar el número 10, voy a escribir el nombre de la celda donde se encuentra alojado este número, que para este ejemplo es la celda B10. Si observamos, se ilumina dicha celda. Escribo el signo de asterisco. Escribo ahora la celda B11, que es donde se encuentra almacenado el número 8. Como en la celda anterior, también esta se ilumina. Cierro paréntesis y, continuando con mi fórmula, divido entre 2. Oprimimos la tecla de Enter. El resultado deberá ser igual al anterior, ya que en este caso los datos de mi triángulo no cambian. La base sigue siendo 10 y la altura 8. Trabajar con celdas en lugar de valores es más dinámico, sobre todo cuando nuestros valores cambian y la fórmula sigue siendo la misma. Si, por ejemplo, el valor de la base es 6 y el valor de la altura cambia a 5, automáticamente, si observamos la celda B15, nuestra fórmula ajusta el cálculo. Lo que no sucede con la celda B12, pues los datos son estáticos, y en la celda B15 se vuelven dinámicos. Una de las características que hace de Excel una herramienta poderosa y útil son precisamente sus funciones. Las funciones de Excel son fórmulas predefinidas que nos permiten realizar cálculos de diversa complejidad partiendo del empleo de argumentos o valores específicos empleados en un orden particular o estructura. Quizás se esté ya familiarizado con algunas funciones. Es frecuente el uso de funciones como suma, promedio, producto o contar, entre otras. Excel cuenta con más de 450 funciones organizadas en una extensa biblioteca. Consideremos que con las funciones de Excel podemos hacer cosas tan diversas como dar formato a texto, hacer referencia a celdas, calcular datos financieros o numéricos, analizar estadísticas y hasta modelar comportamientos futuros. Los siguientes son ejemplos de funciones que podemos utilizar. La función suma, promedio, valor absoluto, redondear, aleatorio entre y concatenar son ejemplos de funciones. Por ejemplo, la función suma
Calcula la suma de los valores que están considerados dentro de un rango de celdas o los valores numéricos con los que vamos a realizar esta operación. Como ejemplo, tenemos, se escribe el signo de igual, la palabra suma, abrimos paréntesis y colocamos dentro de este paréntesis los números a ser sumados. La función promedio nos permite calcular la media aritmética de un conjunto de datos. Para este ejemplo, la función promedio nos arroja la media aritmética de ese grupo de calificaciones. La función valor absoluto nos arroja como resultado un número sin signo. La función redondear nos permite redondear un número al total de decimales que deseemos considerar. La función aleatorio entre nos arroja como resultado un dato numérico que esté considerado entre un rango de valores mínimo y máximo. Esta función cambia de valor cada vez que se edita. La función concatenar trabaja con texto. Esta función nos permite enlazar cadenas de texto que se encuentren aisladas. En este ejemplo hemos utilizado la palabra México y Toluca para ser concatenadas. Como se ha podido observar, el orden en que ingresas los datos de una función es importante. Cada función tiene un orden específico al que denominamos sintaxis. La sintaxis general de las funciones comienza por escribir el signo de igual. Esto lo hacemos en la celda activa, seguido del nombre de la función, un paréntesis de apertura y los argumentos que componen la función separados por comas, por punto y coma, por punto o por dos puntos. Y para finalizar, un paréntesis de cierre. En la siguiente hoja se muestra una tabla de valores de una tienda que vende productos electrónicos y electrodomésticos, que nos servirán de ejemplo para poner en práctica algunas de las funciones en Excel. Como primer paso, necesitamos establecer una fórmula o función que nos permita calcular el producto de los datos contenidos en las celdas D6 y E6. Esto es, la cantidad de artículos por el precio unitario para obtener el total a pagar, el cual debe mostrarse en la celda F6. Haremos uso de la función producto. Esta es una función muy sencilla por su sintaxis. Sus argumentos solo implican colocar las celdas cuyos datos se requieren multiplicar. Para ello, nos colocamos en la celda F6 y escribimos la función. Como se ha mencionado, iniciamos con el signo de igual en la celda activa.
escribimos la función producto, abrimos paréntesis y colocamos las celdas D6 y E6 separadas por punto y coma. Recordaremos que dependiendo de la configuración regional de nuestro equipo, debemos colocar la coma, el punto y coma, los dos puntos o el punto como separadores de valores y finalmente cerramos paréntesis. Esto lo hacemos para cada uno de los totales a pagar. También podemos copiar la fórmula en las celdas correspondientes. Utilizando la función suma en la celda F16, podemos calcular la suma de todos los productos. El siguiente paso es colocar el valor correspondiente al 16% del IVA de este subtotal. Colocamos igual paréntesis F16 por 16%, cerramos paréntesis, damos enter en la celda F17. En la celda F18 escribimos otra fórmula para calcular el descuento. Escribimos igual, abrimos paréntesis, F16 por el 10%, cerramos paréntesis y damos enter. Para terminar, colocamos en la celda F19 una fórmula que nos permita calcular finalmente el monto total a pagar, en el que ya se haya considerado el IVA y el descuento, por lo que tenemos que sumar el subtotal con el IVA calculando y restando el descuento, por lo que escribimos igual, abrimos paréntesis, F16 más F17 menos F18, cerramos paréntesis y oprimimos la tecla Enter obteniendo el resultado.